Buenas tardes, amados hermanos. Los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. En esta hora vengo a dar una prédica. El título de esta prédica se llama El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? O temor de Dios, como está escrito en la Biblia. Es cuando nosotros valoramos a Dios en nuestras vidas. Es lo que valoramos. Por quién es Él primero, porque Él es Dios. Y por lo que ha hecho por nosotros. Y que hizo salvarnos de la condenación, cuando envió a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros en el madero. Entonces nos salvó de la condenación para aquellos que creyéramos en Él, ¿verdad? Y lo recibiéramos en nuestras vidas. Entonces, eso es temor de Dios. Y obviamente el que tiene temor de Dios conoce su palabra, ¿no? Tiene que conocer a Dios. ¿Y mediante qué? El conocimiento de la palabra. Ahí conoce a Dios, conocemos a Dios. Lo que tenemos temor de Dios, conocemos a Dios, hacemos lo que le agrada y lo que no le agrada lo desechamos, ¿no? De nuestras vidas. Y, y eso es tener temor de Dios, obedecerle, obedecer la palabra, que es porque le amamos. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, pues no conocen a Dios, por tanto no obedecen su palabra, ¿verdad? Entonces ponen a veces por encima de Dios, no valoran a Dios y ponen por encima de Dios sus propios sentimientos, su propio pensar. Entonces, esos son las personas que tenemos temor de Dios, aquellos que vamos a obedecer su palabra, ¿no? Y reconocemos su grandeza, lo que Él ha hecho por nosotros, pues estamos agradecidos con Él, ¿no? Y así como Él hizo todo por nosotros, porque lo hizo todo, nosotros también estamos dispuestos de hacer lo que sea, lo que Él nos pida en nuestras vidas, porque no nos pide a nuestro Hijo como Él sí lo entregó, sino nos pide el cambio de nuestras vidas, transformar nuestras vidas a su palabra. Pero para nosotros tener temor de Dios, tenemos que conocer a Dios, ¿no? Y entonces ya hemos visto las características, le hemos dado, pero aquí vamos a hacer una reseña de las características que tiene nuestro Padre Celestial para que usted sepa quién es Él, porque muchas veces no conocemos y valoramos por eso a Dios. Entonces, lo primero, un atributo de nuestro Padre Celestial es que Él es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que Él es el Todopoderoso. Él es la autoridad, Él es el superior, soberano. Él hace como Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Él es el dueño de todas las cosas, ¿no? Y Él es el creador de todas las cosas. Dice la palabra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es cuando Él creó todas las cosas. En Job 5:18, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Yahweh mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él te hace caer o también te enaltece. Es importante que sepamos que nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, es aquel que tiene nuestras vidas, la vida de cada ser humano en sus manos. Él permite todo, todo lo que pasa en nuestras vidas, en la vida de cada ser humano, es porque Él lo ha permitido, sea bueno o sea malo. Usted tiene que entender eso, ¿no? Entonces tenemos que saber entonces que a través de Él conseguimos ¿qué? La salvación o la condenación. Por eso hay que tener temor de Dios, por saber quién es Él, ¿no? Que es el Todopoderoso. ¿Qué más nos dice otro atributo de nuestro Padre? Que es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios lo sabe todo. Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Él sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Él sabe lo que cada ser humano guarda en su corazón, en su alma, si está limpio, si está inmundo, Él lo sabe, ¿no? Nada se le escapa, nada puede ser eh, ocultado en Él. Él lo ve todo, Él sabe nuestra condición como personas, como seres humanos. Dice en Juan 21:17, le dijo la tercera vez Simón, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo Pedro
le contestaba porque le estaba preguntando, ¿me amas? Y él le dijo, tú lo sabes todo, porque sabía que era Dios, ¿verdad? Entonces él se lo decía a Jesús y entonces aquí pues no recuerda que él lo sabe todo, porque es Dios. Otro atributo que es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente nuestro Padre Celestial? Que Él está en todas partes, ¿no? A Él nada se le escapa, de Él nada es oculto, porque Él lo ha visto todo. Aun cuando usted haga las cosas en el oculto, Él está ahí mirando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, un día estaremos frente a Él y Él va a sacar todas las cosas que hicimos, aún en lo oculto, sea buena o sea mala, y nos va a pedir cuenta de ellas, de aquellas cosas. Entonces, perdón, tenemos que tener temor de Dios. ¿Y qué más características tiene nuestro Padre Celestial? Pues que Él es santo, amado hermano. Él es santo. Es decir, en Él no hay pecado, no hay inmundicia. Él es puro, ¿no? Él es puro, amado hermano. Entonces, tenemos que saber eso. Dice en Levíticos 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Entonces, es lo que él decía. Nuestro mismo Padre decía eso. ¿A quién? A su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. O sea, somos llamados a santificarnos, a ser santos, como Él es. ¿No? Si somos sus hijos, debemos ser como Él. No tener nada malo en nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 4 del 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que saber eso, amado hermano. Tenemos que santificarnos. A eso fuimos llamados, los hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que obedecer. Y también sabemos que nuestro Padre que es recto, es justo y es fiel. Entonces dice su palabra en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces sabemos que Él es recto. Le gusta las cosas derechas, no chuecas, no la maldad, no hacer lo malo, sino lo que es bueno. Y Él va a ser justo, va a hacer justicia con nosotros, ¿no? Por eso que tenemos que tener temor de Dios. Y Él va a ser fiel a su palabra. Él nos va a juzgar con su palabra, madre hermano. Entonces, tenemos que obedecer por eso su palabra. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, amado hermano, Él va a ejecutar su palabra en nosotros. Todo lo que dice la palabra, cuando nosotros hacemos lo bueno, hay bendición. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, desobedecemos lo que dice su palabra, hay maldición, amado hermano. Y si seguimos así y no nos arrepentimos, pues viene condenación. Tenemos que sacar lo malo de nuestras vidas. Dice en Números 14:18, Yahweh tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que Él es perdonador, Él nos perdona nuestras rebeliones, nuestra maldad, ¿no? Porque Él es misericordioso, pero no nos va a tener por inocente al culpable, o sea, Él va a juzgarnos a nosotros justamente y tenemos por eso que tener temor de Dios. Gálatas 6:7 dice la palabra de nuestro Padre, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo lo bueno? Pues entonces vamos a obtener bendiciones. Estamos haciendo lo malo, tendremos maldiciones. Y si no nos arrepentimos, vendrá la condenación. Amado hermano, tenemos que temer a Dios. Hebreos 10 del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces,
Sí, claro, nuestro Padre, Él nos ama, ¿verdad? Él nos ama, pero Él también, Él es el que juzga, ¿no? No nos dice a nosotros, véngate, no, de ninguna manera. Él no dice, por eso, mía es la venganza. Nosotros como hijos de Dios no nos vengamos de nadie. Además, tenemos misericordia porque su misma palabra dice que oremos por los que nos maltratan, ¿no? Que amemos a nuestro enemigo. Entonces tenemos que obedecer. Pero Él sí va a dar el justo pago a quienes nos hagan daño. No tenemos que preocuparnos de eso y nada más pedir misericordia, porque obviamente no nos debe agradar también que las personas sufran. Pero bueno, es Él el que va a dar el justo pago. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él va a ser justo con aquel que transgreda sus mandamientos, que no los haga, que no los obedezca, ¿no? Por eso hay que tener temor de Dios. Mateo 21:44 dice la palabra del Padre. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué nos dice con esta palabra nuestro Padre? Que como Él va a ser justo, amado hermano, entonces las personas que venimos al Evangelio y que nos arrepentimos, por eso dice sobre el que cayere sobre esta piedra, la piedra es la palabra de nuestro Padre Celestial, es su palabra, porque es Jesucristo mismo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a los pies de Dios mediante recibiendo a su Hijo Jesús, pero hay arrepentimiento genuino. Ya no queremos vivir de la manera en que vivimos, entonces allí hay transformación, hay cambio. Entonces tenemos que vida eterna, vamos a tener vida eterna, porque no hemos arrepentido. Ese es el quebranto. La persona que se arrepiente de corazón, un arrepentimiento de verdadero arrepentimiento genuino, hay quebranto en ese arrepentimiento. Duele, amado hermano, duele. Y ese es cuando ya no queremos vivir de la manera en que vivimos, entonces queremos vivir de verdad, como nuestro Padre quiere que vivamos. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar, y eso es lo que nos pide nuestro Padre, el arrepentimiento. Ya no hagas lo malo. Arrepiéntete de tu maldad, de todo lo malo que guardas en tu corazón. Arrepiéntete, dice el Padre. Y ese es el que tiene vida eterna. Pero aquí también nos dice, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esos son los que aún dicen que son hijos de Dios, pero no hacen su palabra, no obedecen. No ha habido arrepentimiento, porque solo los que se arrepienten de corazón cambian. Hay transformación solamente en aquellos que de verdad se arrepienten. Pero los que siguen en cosas negativas, siguen viviendo todavía el pasado, ¿no? Viven en el pasado y el pasado al Padre no le gusta. Él dice, ya, quita todo lo que es pasado. Vive ahora como yo te digo que vivas, ¿no? Haciendo mi voluntad. Y como estas personas no se han arrepentido, siguen haciendo las mismas cosas, no han olvidado, no han perdonado, entonces dice, le desmenuzará. Entonces van a irse a condenación, van a irse a condenación. Nuestro Padre habla en su palabra. Entonces, esta palabra no es para que nosotros nos sintamos mal, amado hermano. Esta palabra, la exhortación que da nuestro Padre por su palabra, es para que cambiemos, para advertirnos, hijo mío, ya deja de hacer esto, deja de desobedecer, ¿no? Haz lo bueno, obedéceme. Yo digo que hagas esto y tú tienes que hacerlo. Eso es lo que dice nuestro Padre. Nos advierte, habla la verdad, porque Él es su amor. Un padre que corrige es porque ama a su hijo. Entonces tenemos que apreciar su palabra. Pero así como también sabemos que nuestro Padre es recto, Él es justo, Él es fiel, ¿no? Y todas las características que hemos visto, Él es amor, amado hermano. Cuando nuestro amado Jesucristo vino a la tierra, vino a traer un nuevo pacto, el pacto renovado, que era por su amor y su misericordia, que era la gracia y la misericordia que venía junto con él, con ese pacto. ¿Y qué nos dice esa palabra? Que Él nos perdona, amado hermano, que Él nos perdona. Y vamos a ver, porque el amor del Padre se refleja en esa misericordia, en ese Dios perdonador que Él es. Pero tenemos que arrepentirnos. Dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que envió a su Hijo para eso, para salvarnos de la maldición, de la condenación. Tenemos que obedecer su palabra, porque Jesús es la palabra de nuestro Padre. Jesús es la palabra, ¿no? Y así como Él caminó, tenemos que caminar juntamente con Él, porque Él hizo la palabra de Dios, porque Él es la palabra, Él lo enseñó. Lo que Él era, Él lo enseñó. Y es el ejemplo vivo de cómo debe ser un creyente. Y así también Él lo dijo. Y con lo que Él decía, eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque así dijo nuestro Padre, escucharle a Él.
obedecer lo que Él dice su palabra. Dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí nos dice, amado hermano, y esto es para una persona, para un pueblo, para una nación, para un conjunto de personas o para un continente, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos lo que hemos hecho mal, nos arrepentimos, por eso se vuelven de sus caminos, entonces Él oirá desde los cielos, porque Él sabe quién se arrepiente de corazón, Él conoce los corazones, Él sabe el sentir de la persona y Él escucha un corazón arrepentido. Y entonces, ¿qué dice? Él perdonará sus pecados y sanará su tierra. Él nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando obedecemos su palabra, ¿no? Padre, ya no voy a hacer esto, ya dejo esto porque tú me lo pides. Aunque me duela, yo lo voy a hacer, ¿no? O ayúdame también. Dice que el que pide, recibe. Tenemos que pedirle conforme Él diga, pero hacer su voluntad. Arrepentirnos porque sabemos que está mal, que estamos mal. De la manera en que estamos viviendo, estamos mal. Y entonces Él que dice, nos perdona y sana nuestra tierra, nos sana. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, hacemos su palabra, somos sanados, tanto espiritualmente como físicamente. Las enfermedades se van, amado hermano. Yo lo he vivido, yo doy testimonio de eso. Y entonces Él nos dice su palabra, porque Él quiere que vivamos así, libertados, ¿no? Libertados sin enfermedades, sin cosas malas en nuestro corazón, porque el que tiene un corazón lleno de amargura, de dolor, amado hermano, no vive bien. Tú no vives bien, tú te sientes mal, tú te sientes como afligido, angustiado siempre, no estás tranquilo. Entonces, amado hermano, desátate de todas esas cosas porque nuestro Padre nos dice esas cosas a su pueblo, a sus hijos, para que Él nos dé el galardón, que es la vida eterna, ¿no? Porque entonces estamos obedeciendo su palabra. Dice Hebreos 11 del 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué Dios es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, tenemos que aceptar su disciplina. Lo que viene, las cosas que nos pasan, es porque nuestro Padre nos está corrigiendo. Entonces, si siendo nosotros malos, corregimos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que realmente bueno, así nos va a corregir. Entonces, aceptamos la disciplina. No decimos, no, yo no quiero pasar esto. No, amado hermano. Nosotros como hijos vamos a tener que pasar muchas aflicciones. ¿Para qué? Para aprender la obediencia. Aprendemos la obediencia porque comenzamos a entender que como no estamos obedeciendo, como no estamos escuchando la palabra del Padre, entonces nos está pasando cosas duras. Entonces agarramos y nos arrepentimos. Ahí es que nos arrepentimos. Porque a mí me pasó. Yo no entendía. Pasé muchas cosas hasta que ya el Padre trató conmigo duramente y entonces tuvo que pasar algo en alguien que yo amo mucho, ¿no? Que uno, pues, lo que más ama que son los hijos, amado hermano. Y entonces trató mediante eso conmigo y a raíz de eso entonces el Padre obró, porque ahí yo me arrepentí, ahí vi mi maldad, reconocí lo que estaba mal en mí. Entonces, no esperemos que nuestro Padre tenga que traer cosas duras a nuestras vidas para arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos, obedecer su palabra, quitar lo malo de nuestras vidas, sanar nuestro corazón. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, esta es la palabra que nos da nuestro Padre, que Él es un Dios de misericordia, ¿no? Y que todo lo hace por el amor, porque Él tiene amor y por eso Él obra en nuestra vida de esta manera, para corrección nuestra, ¿no? Y también nos dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona, aún en el caminar como nuestro Padre. O sea, no tenemos que ser perfectos, vamos a la perfección porque Él nos va a ayudar, porque Él dice, sin nada, si tú no me lo pides, tú nada puedes hacer. O sea, sin Él nada podemos hacer, dice su palabra. Tenemos que pedirle cada cosa que Él nos pide hacer y nosotros sentimos que no podemos, nosotros se lo pedimos a Él y Él lo hace, porque Él es el Todopoderoso. Él puede hacer lo imposible posible, dice su palabra. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Él, nada más, amado hermano, amada hermana. Tenemos que creer en su palabra. Y por tanto ya hemos conocido a Dios, ya hemos recordado quién es Él y por tanto
tenemos que valorarlo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del temor a Dios. Su misma palabra nos dice y nos habla. Dice en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué dice? Que si le obedecemos, ¿no? Que si nosotros vivimos su palabra, ¿no? Tenemos temor de él, porque el que teme a Dios va a obedecerle, amado hermano, sabe quién es él, ¿no? Le respeta, le tiene agradecimiento y por tanto obedece su palabra, le valora. Y entonces, ¿qué dice? Vamos a tener prosperidad, nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos. Dice su palabra en Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Debemos quitarnos toda maldad, amado hermano. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Todo eso tenemos que quitarnos, amado hermano. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios nos hace que nos santifiquemos, nos dice aquí, ¿no? Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos santificamos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios hace hacer la palabra de nuestro Padre Celestial. Todo lo que está escrito en su palabra, en la Biblia, si lo hacemos, entonces nos santificamos, ¿no? Porque hay temor de nosotros, porque le vamos a conocer. El que teme a Dios le conoce, amor, y cumple lo que le agrada. Salmo 33:18. He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces aquí nos da también, ¿no? Que los que le temen, que esperan en su misericordia. No son gente orgullosa, sino que esperan en su misericordia. Reconocemos que no somos dignos de Él, pero entonces esperamos siempre en su misericordia, que nada merecemos, que todo Él lo hizo. Si nosotros tenemos algún valor como hijos de Él, es porque Él nos lo dio, no porque nosotros lo hicimos. Entonces esperamos en su misericordia siempre, con un corazón humilde, esperamos en su gran misericordia, porque Él es misericordia. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. El que teme a Yahweh anda en sus caminos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los que temen van a obedecer, porque esa es la sabiduría. El que teme a Yahweh va a obedecer, pero los que no van a obedecer, ¿verdad? Van a despreciar eso. Entonces, dice que si nosotros somos sabios, vamos a tener temor de Dios. ¿No? Seamos sabios, amado hermano, no necios. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire lo que dice, amado hermano. Nos da las verdades de su palabra y él mismo lo habla, nuestro Padre Celestial hablando, por su boca sale esto. Dice, si ustedes me tuvieran un corazón que me temiere, entonces guardaren mis mandamientos, obedecieren mi palabra, entonces ustedes y sus hijos les irá bien para siempre, dice. A ustedes y a sus hijos les irá bien para siempre. Entonces hay bendición, amado hermano, esfuércese, sea valiente, como dice su palabra. Esfuércese y sea valiente y vendrán esas bendiciones. A pesar de lo que usted viva, de lo que usted vea, no importa, usted sigue creyendo en su palabra hasta el final, porque dice que el galardón, ¿no? La vida eterna es para los que perseveran hasta el final. Salmos 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es aquellos que tienen temor de Dios, ¿no? Al cual nuestro Padre va a defender. Él los va a defender. Y son aquellos que obedecen su palabra. Isaías 8:13. A Yahweh de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es a Él a quien tenemos que temer. No, amado hermano, ni a los demonios, ni al diablo, ni a nadie de esas, ni al enemigo, ni a nadie. El temor es a Dios, porque de Él viene ¿qué? La condenación o la vida eterna. Tenemos que tener temor de Él, porque Él es el que
tiene en sus manos nuestra vida y por tanto o nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna en el fuego que arde. Dice su palabra en Eclesiastés 12:13. Perdón, dice su palabra en Hebreos 12 del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando uno le conoce, sabe que Él va a cumplir su palabra y Él nos va a juzgar por su palabra. Hay que tener temor de Dios. Él es fuego consumidor. Sí, claro, es amor, pero también es fuego consumidor, dice su palabra. O sea, si Él nos ha regalado algo tan importante como es la vida eterna, entonces nosotros tengamos gratitud por eso y obedezcámosle. Entonces, ¿no? Obedezcámosle de verdad. Si valoramos lo que Él nos ha dado, dice que le agrademos con temor y reverencia, ¿no? Tenemos que tener temor. Entonces así valoramos a Dios y por tanto obedecemos su palabra, ¿no? Porque Él es fuego consumidor, nos advierte. Dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Mire esta preciosa palabra que nos dice nuestro Padre para que nosotros nos recordemos. Dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. ¿Y quién es? ¿Quién te quita la vida, madre hermano? Ya la hemos leído. Él es el que te quita la vida y él también es el que la da, dice. Pues es Dios, amado hermano, es nuestro Padre Celestial, así que tenemos que tener temor de Él, porque Él nos puede echar ¿a dónde? Al infierno, aquí lo dice claramente. Entonces, nos dice su preciosa palabra, su divina palabra, ¿no? Su bendecida palabra. Dice en Eclesiastés 12:13, y quiero que escuche esta palabra, porque aquí lo dice todo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para eso fuimos creados, para tener temor de Dios, para que le demos valor a Él, por quién es Él, por lo que Él hizo, agradecimiento, ¿no? Todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo valoremos y por tanto vamos a obedecer su palabra, porque eso es el todo del ser humano. Aquí nos lo dice. Entonces, esto es todo, amado hermano. Y usted y nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que obedecer. Por eso su palabra. Porque la misma palabra nos lo dice, amado hermano. Entonces, tenemos que obedecer. Nuestro Padre me daba esta lectura en Mateo 18 del 23 al 35. Dice su preciosa palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra en Mateo 18, los dos deudores, dice su palabra, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces aquí nos advierte, amado hermano, que nuestro Padre es un Dios justo y Él va a tener misericordia, claro, y nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar y nos envía a condenación. Por eso Él dice aquí que Él enojado lo entregó a los verdugos, es a los demonios, allí, al infierno, ¿no? Para que pagase toda su deuda, para que pagara, porque lo condenó, porque no tuvo misericordia, no hizo como Él hicieron con Él. Él sí pidió misericordia, claro, Él sí se alegró de tener misericordia. Y así como muchos hijos viven, que les alegra que Dios les perdone toda su maldad, pero ellos no perdonan, pero ellos no piden perdón, pero ellos no hacen lo que Dios pide que hagan. Ellos sí quieren lo bueno, ¿no? Pero no obedecemos, no, amado hermano. Usted tiene, esta palabra es para todo pecado. Aquí está diciendo el Padre, si tú pecas contra lo que yo digo, contra mi palabra, entonces yo te enviaré a condenación, ¿no? Pero si tú me obedeces, ¿no? Si tú tienes misericordia, porque la misericordia es una orden también de nuestro Padre, que tengamos misericordia, que perdonemos, ese es el perdonar. Entonces, tú vas a tener vida eterna, nos dice, ¿no? Que entonces yo te voy a perdonar y vas a tener vida eterna. No vas a tener condenación. Entonces, por eso advierte nuestro Padre. El Padre nos advierte que Él va a hacer justicia con su palabra. Por eso es que tenemos que obedecer su palabra, amado hermano. No tenemos que tomar en poco la palabra de Dios, porque el que toma en poco la palabra de Dios peca, porque no está valorando a Dios, ¿no? Y los que no valoran a Dios están pecando y por tanto van a ir a condenación, amado hermano. Y esto es lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. Y también me dio esta lectura, Génesis 22 del 1, sí, Génesis 22 del 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Padre, dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice la palabra, leemos la palabra de nuestro Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, amado hermano, esto es lo que quiere. Esto es lo que quiere nuestro Padre Celestial de nosotros, que tengamos temor de Él. Y aun cuando Él nos pida muchas cosas que son difíciles, lo hagamos. Él no nos está pidiendo dar a nuestros hijos, amado hermano. Él no nos está pidiendo como lo hizo con nuestro padre Abraham, ¿no? El padre de la fe, que por quien Él hemos sido bendecidos, porque de Él nació su pueblo, ¿no? Y ahí fuimos insertados nosotros. Entonces, dice que Él bendice por cuanto obedeció a su voz. Le obedeció y eso es lo que nuestro Padre quiere, que para poder bendecirnos tenemos que obedecer. Pasamos pruebas, pasamos procesos, pero es para nuestro bien y nosotros allí obedecemos. Nos arrepentimos si tenemos que hacerlo, pero nosotros tenemos que obedecer su palabra, amado hermano. Tenemos que obedecer la palabra de nuestro Padre porque eso es a lo que hemos sido llamados, a obedecer su palabra, a tener temor de Dios. El que tiene temor de Dios le obedece, lo valora, valora lo que Él ha hecho, por quién es Él y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sacarnos de la condenación, porque es allí a donde merecíamos vivir, pero Él no nos mandó a ese lugar, sino que Él ha tenido misericordia de nosotros, amado hermano. Tengamos reverencia, temor a nuestro Padre, porque Él es el Dios Todopoderoso y en sus manos está nuestra salvación y en nuestra condenación. Él nos ama y porque nos ama, Él dio su vida por nosotros, porque Jesús es Dios mismo, amado hermano. Él dio su vida, tuvo que ser azotado, lo escupieron, lo empujaron, lo golpearon. Usted no sabe lo que Él pasó y tenemos que honrarle porque Él hizo todo por nosotros. Él no merecía, Él es santo, amado hermano. Él no merecía nada de esas cosas, pero lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros también entonces tenemos que tener ese amor para Él. Si Él hizo por nosotros todo, sin tener que hacerlo, porque Él no merecía pasar por eso. Entonces nosotros le agradecemos, le amamos, honrándole, obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él nos pide hacer, aunque muchas veces nos duele hacerlo, pero nosotros lo hacemos porque Él lo merece, porque Él lo merece, amado hermano. Si Él lo hizo todo por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo que Él nos pide? Y lo que nos pide es para nuestro bien, porque Él sana nuestros corazones con lo que Él nos pide. No nos hace para mal, amado hermano, nos hace para bien, nos limpia. Nos dice que perdonemos, que pidamos perdón, que tengamos corazones humildes, que amemos a todos, a los que nos hacen bien, a los que nos hacen mal. Es para nuestro bien. Todo lo que Él hace en nuestras vidas siempre va a ser para nuestro bien, porque es para santificarnos, limpiarnos, ya no vivir, quitar el viejo hombre de nuestras vidas y poner ese nuevo hombre que Él quiere que seamos, en obediencia a su palabra, en santidad. Entonces, amados hermanos, hagamos su voluntad, obedezcamos su palabra. Es lo que nuestro Padre quiere y el regalo es la vida eterna, porque la obediencia trae un gran regalo que es la vida eterna, pero la desobediencia trae condenación y eso no quiere nuestro Padre. Por eso Él exhorta a su pueblo a que le obedezca. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, porque es hecha con el amor de nuestro Padre para darlo a sus hijos, porque Él nos ama a todos y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendiciones para todos. Amén y amén.